Nunca pensé que el miedo pudiera olerse. Pero aquella mañana, mientras abría la puerta de mi casa y veía la neblina colarse entre los muros descascarados de la vecindad, supe que el miedo tenía aroma. Olía a humedad, a polvo viejo, y a algo más. Algo parecido a carne rancia, escondida bajo el sol. Esa semana el aire estaba distinto. Los colores parecían apagados, como si alguien hubiera drenado la vida de todo lo que conocía. Los ladrillos de los pasillos parecían sangrar óxido, y las risas de los niños, antes agudas y alegres, ahora sonaban huecas, deformadas por un eco que no debía existir. El viento arrastraba murmullos, como si la vecindad respirara por sí misma. No dormía bien desde hacía días. Las noches se volvían largas, los relojes parecían moverse hacia atrás. Cerraba los ojos y escuchaba pasos frente a mi puerta, pasos pequeños, descalzos, que se detenían justo al umbral. Nunca tocaban. Solo esperaban. Creí que era mi imaginación. Hasta que vi las sombras. Las sombras no seguían a las personas como antes. Se movían un instante después, o en dirección contraria. Vi la de doña Florinda, extendiéndose hacia mí, como una lengua negra que quería lamer mis pies. Vi la de Kiko, doblada sobre sí misma, como si se retorciera de dolor. Y una noche, la sombra del chavo no apareció. A la mañana siguiente, el chavo seguía ahí, sentado en el barril, pero algo en él había cambiado. Sus ojos, siempre grandes y curiosos, parecían opacos, con un brillo húmedo, como de vidrio empañado. No hablaba mucho. Solo me miraba, con esa forma suya de mirarme que me hacía sentir culpa aunque no hubiera hecho nada. Pero esa vez sí había hecho algo. La culpa me comía por dentro. No era solo la renta atrasada, ni el hambre, ni los insultos de doña Florinda. Era algo peor. Algo que había aceptado. Todo comenzó 3 noches atrás, cuando la vecindad se quedó sin luz. Las bombillas parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, y en el silencio que siguió, escuché una voz. No venía de fuera, ni de dentro. Venía de los muros. Era un susurro profundo, quebrado, como el arrastre de una uña en piedra húmeda. No pude entender sus palabras, pero sí comprendí la promesa. Me ofrecía algo. Dinero, quizás. O tranquilidad. O simplemente el fin del hambre. Esa misma noche tocaron mi puerta. Era un hombre alto, aunque su silueta parecía cambiar con la luz del pasillo. No vi su rostro. Solo un sombrero ancho y un saco gris que olía a polvo antiguo. Su voz era seca, pero no humana. Me dijo que sabía de mis deudas, de las visitas del señor Barriga, de las burlas de los demás. Dijo que podía arreglarlo todo, pero que necesitaba algo a cambio. Algo pequeño. Algo que nadie extrañaría demasiado. Esa frase me taladró la cabeza. Me hizo pensar en muchas cosas, en muchos nombres. Pero solo uno encajaba en ese nadie. El chavo. A la mañana siguiente, el señor Barriga llegó con su hijo ñoño. Traían los recibos, los números rojos. Yo traté de evitar su mirada, pero el hombre del sombrero estaba detrás de ellos, apoyado contra la pared del patio, como si nadie más lo viera. Cuando ñoño saludó al chavo, pude notar cómo el extraño sonreía. O al menos eso imaginé, porque bajo el sombrero solo se veía una oscuridad densa. Pasó el día, y el aire se volvió más pesado. Las sombras crecían más largas, incluso al mediodía. El profesor Girafales llegó con su ramo de flores, pero las flores estaban marchitas antes de que pudiera tocar el timbre de doña Florinda. Ella lo invitó a pasar, aunque su voz sonaba quebrada, como si hablara dentro de un pozo. Todo era extraño, pero nadie lo notaba, o no querían hacerlo. Yo, en cambio, lo veía todo. El rostro del chavo parecía más pálido cada hora, y en sus manos había manchas que parecían ceniza. Me preguntaba si estaba enfermo, si algo lo estaba consumiendo desde dentro. Y, aún así, el hombre del sombrero seguía observándome desde el fondo del patio, inmóvil, como si esperara. Esa noche volvió a mi puerta. No me dio tiempo de hablar. Puso en mi mano una bolsa de tela áspera, húmeda por dentro. Dentro había billetes. Y algo más. Algo que se movía, que palpitaba. Me dijo que debía entregarle al niño antes del amanecer. Yo temblaba. Quise decir que no, que eso era una locura. Pero en ese momento, la voz del muro volvió. No era la misma que antes. Esta vez sonaba como la de mi difunta esposa.
Decía mi nombre con dulzura, me suplicaba. Me aseguraba que todo estaría bien, que solo debía hacerlo una vez. Que el niño estaría mejor, que dejaría de sufrir. No sé si fue por miedo o por hambre, o por esa maldita sensación de ser siempre menos que los demás, pero acepté. Fui al barril. El chavo dormía dentro, encogido como un gato, con la ropa sucia y los pies descalzos. Lo observé por largo rato. No parecía respirar. Cuando al fin lo hizo, el aire que salió de su boca estaba frío. Frío de verdad, como si viniera de una tumba. Levanté la tapa del barril con cuidado. Todo estaba oscuro, pero al fondo vi algo que nunca olvidaré. El interior del barril era más grande de lo que debía ser. No había fondo, solo un hueco negro que parecía tragar la luz. Entonces comprendí. No tenía que llevarlo a ningún lado. El trato ya estaba hecho. Tomé aire, recé sin voz, y lo empujé suavemente hacia adentro. El niño no gritó. Solo se giró un instante y me miró, con esos ojos de vidrio empañado. Luego cayó, sin ruido, y el hueco se cerró. El silencio fue absoluto. A la mañana siguiente, el barril estaba vacío. El patio, más limpio que nunca. Nadie mencionó al chavo. Ni una palabra. Doña Florinda reía, Kiko jugaba, y hasta el profesor parecía más joven. El señor Barriga me perdonó la renta, y por primera vez, creí que todo había terminado. Pero entonces, las sombras volvieron a moverse solas. Y esa noche, escuché el barril respirar. Esa noche el aire pesaba. No era solo la humedad de siempre. Era una densidad espesa, invisible, que me aplastaba el pecho y me hacía doler los huesos. La vecindad entera parecía respirar de forma desacompasada, como si cada pared inhalara y exhalara a su propio ritmo. Las ventanas empañadas, los techos goteando, el eco de pasos que no tenían dueño. Todo seguía igual, y sin embargo, nada era igual. El barril seguía en su sitio, junto al patio central, y aunque nadie lo mencionaba, todos lo evitaban. Kiko ya no jugaba cerca. Doña Florinda había mandado al profesor Girafales a mover la ropa al otro extremo del patio. Hasta el señor Barriga, que regresó por la tarde para dejar un recibo, se negó a pasar de la entrada. Decían que olía mal. Yo no sentía olor alguno. Al menos, no con la nariz. Pero dentro de mi cabeza, algo sí olía. Olía a madera húmeda, a tierra removida, a miedo. Esa madrugada me despertó un ruido leve, como un golpeteo suave, constante, húmedo. Venía del patio. Me levanté, temblando, y al asomarme por la ventana, lo vi. El barril se movía. No rodaba ni temblaba. Solo se agitaba, como si algo dentro palpitara. La tapa subía apenas unos milímetros, y caía otra vez. Un ritmo lento, pesado, igual que una respiración. No quise bajar. Cerré la ventana, pero eso no sirvió. El ruido continuó. Y entre cada golpe escuché un susurro, un murmullo quebrado que decía mi nombre, una y otra vez. No era la voz del hombre del sombrero. Era más aguda, más rota. Como la del niño que yo había empujado a la oscuridad. Intenté convencerme de que soñaba, pero no dormí más. Al día siguiente, todo empeoró. Doña Clotilde se acercó a mí en el pasillo. Su mirada era distinta, como si realmente supiera algo. Me dijo que había escuchado al niño del barril llamarme en la noche. Que ella también lo oyó. Que su gato no dejaba de maullar mirando ese rincón. Le dije que estaba loca, aunque dentro de mí ya no tenía dudas. El sol cayó antes de lo normal esa tarde. Las sombras se hicieron espesas, como si fueran barro negro. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de salir de mi casa. El hombre del sombrero no volvió, pero lo sentía cerca. No detrás de una puerta ni en un rincón. Sino dentro del barril, como si él y el niño fueran ahora una sola cosa. El profesor Girafales y doña Florinda discutían, sus voces apagadas por la bruma que cubría el patio. Kiko lloraba, aunque nadie lo consolaba. Ñoño y su padre ya se habían ido, y yo me quedé solo, mirando ese barril que seguía respirando. Al anochecer, ocurrió. Una grieta se abrió en el suelo, justo debajo del barril. No era una grieta grande, pero de ella comenzó a salir un vapor oscuro, denso, con olor a óxido y algo dulce. El barril se inclinó apenas, y de su interior brotó un líquido espeso, negro como tinta. Goteaba despacio, extendiéndose por los ladrillos del patio. Entonces escuché pasos pequeños. Pasos descalzos.
salieron del hueco. Lentamente, una mano apareció entre las sombras. Era delgada, gris, con uñas largas y torcidas. Luego un brazo, un hombro. Y finalmente, el rostro. Era él. El chavo. Pero no como antes. Su piel parecía hecha de papel húmedo, con marcas oscuras que recorrían su cuello. Su boca estaba entreabierta, y los labios temblaban como si intentaran pronunciar palabras que no existían. En lugar de ojos, tenía dos huecos brillantes, como espejos rotos. Caminó hacia mí, arrastrando los pies, mientras el aire se helaba a su alrededor. Yo retrocedí. No podía gritar. El niño extendió la mano y señaló el barril. En ese instante comprendí que no había muerto. No completamente. Había sido devorado, absorbido por ese vacío que yo mismo había abierto al aceptar el trato. El hombre del sombrero no quería dinero ni almas. Quería que alguien repitiera su culpa. Quería que alguien más cayera en el ciclo. El chavo abrió la boca y, sin emitir sonido, empezó a llorar. Lágrimas negras, gruesas, que caían al suelo y formaban huellas. Donde caía una lágrima, la madera del patio se marchitaba. Corrí hacia mi casa, cerré la puerta y empujé la mesa contra ella. Pero no sirvió. Desde adentro, comencé a escuchar golpes suaves, como si esos pies descalzos caminaran por mis paredes. La voz volvió. No la del chavo, sino la del hombre del sombrero, ahora más clara. Uno por otro. Uno por otro. El suelo tembló. Los muebles se movieron solos. De mis paredes empezaron a brotar pequeñas manos, hechas de polvo, buscando salir. Grité hasta quedarme sin voz. Y entonces todo se detuvo. Abrí los ojos. Estaba amaneciendo. La vecindad estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Salí temblando al patio. El barril estaba en su sitio. Vacío. Limpio. El suelo, seco. Pero los demás no estaban. Ni doña Florinda, ni Kiko, ni el profesor, ni doña Clotilde. Todas las puertas estaban abiertas, y dentro no había nadie. Las casas estaban llenas de polvo, como si llevaran años abandonadas. Me quedé solo. Por instinto, miré dentro del barril una vez más. No había fondo. Solo oscuridad. Y en esa oscuridad, vi mi reflejo. No como soy. Sino como él. El sombrero gris. El rostro oculto. La sonrisa imposible. Supe entonces la verdad. El trato nunca fue vender al niño. El trato fue reemplazarlo. Yo debía ocupar su lugar. Y él, el mío. Mientras comprendía eso, el aire se volvió espeso otra vez. El barril empezó a llenarse de una sustancia negra, líquida. Intenté alejarme, pero mis pies no respondían. El suelo se hundió bajo mí, y sentí como una fuerza invisible me arrastraba hacia adentro. El frío era insoportable. El último sonido que escuché fue el golpeteo de los pasos descalzos sobre la madera. Y luego, el silencio. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en el barril. El sol brillaba sobre el patio. El aire olía a pan y a flores. Vi a Kiko correr, riendo, y a doña Florinda regañarlo con dulzura. El profesor Girafales entraba con su ramo. Todo igual. Todo. Como antes. Me quise levantar, pero no pude. Mis manos eran pequeñas. Mi voz, débil. Corrí hacia la ventana del reflejo de una cubeta, y lo entendí todo. Ya no era yo. Era él. El chavo. Desde ese día, espero sentado en este barril, sin recordar por qué, ni quién fui. Solo sé que cada cierto tiempo, cuando la renta vence y el hambre aprieta, escucho una voz desde las paredes, ofreciéndome un trato. Y siempre, alguien acepta. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.